Bien, tenemos los números naturales, ¿sí? Con esta especie de n, la pueden ver así, o también lo van a poder ver escrito de otra manera, los números naturales. El símbolo que también se usa es este, ¿sí? Es como un palito y después la n, y de esa manera también van a representar al conjunto de los números naturales. Este es el más común. Este no tanto el símbolo que tienen aquí, ¿sí? La n con un doble palito cruzado no es tan común, pero también lo van a ver de esa manera, ¿sí? Los números naturales van a ser todos desde el 1 en adelante. El primer elemento, ¿sí?, de los números naturales es el 1. Vamos a indicar. Es el 1, ¿bien? Cuando hablamos de elemento en matemáticas, vamos a hacer referencia a números, ¿sí? O sea que el primer número del conjunto de los números naturales es el 1, ¿bien? Ese vendría a ser como el primer axioma o la primera ley. Después, otro axioma que va a haber es que dice que siempre hay un siguiente. Siempre hay un siguiente. Y se lo simboliza en muchas ocasiones un asterisco. El n asterisco lo vamos a simbolizar así. Eso significa el siguiente de, que es n más 1. Para obtener el siguiente de todo número natural, vamos siempre a sumar 1. Si quisiéramos decir, por ejemplo, el siguiente de 8, ¿sí?, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer 8 más 1, lo cual nos queda que es 9. Por lo tanto, ¿sí?, vamos a indicar que el siguiente de 8 es igual a 9. ¿Bien? Ese asterisco en este conjunto significa el siguiente de. Entonces, como siempre hay un siguiente, ¿bien? Como siempre hay un siguiente, va a suceder que este conjunto, ¿sí?, el conjunto de los naturales, no tiene último elemento. ¿Por qué no va a tener último elemento? Justamente por la propiedad anterior, porque siempre hay un siguiente. Cuando creo que me encuentro con el último natural, voy a tener en cuenta que siempre va a tener un siguiente. Entonces, nunca voy a poder encontrar a ese número último natural, ¿sí? Por eso decimos que no tiene último número natural. Por otro lado, el 0 por sí solo no es natural, ¿sí? No es un número natural. Solo lo vamos a usar para indicar ausencia de algún elemento, ¿sí? El 0 por sí solo no es natural. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero sí lo vamos a usar al 0 para realizar algunas operaciones, ¿sí? O lo vamos a tratar de combinar con algunas operaciones al 0. ¿Bien? Esto es lo que dice la primera página, ¿sí? El 1 es el primer elemento, siempre hay un sucesor, ¿sí?, un siguiente. Cuando vean siguiente o sucesor, es exactamente lo mismo, ¿bien? Son dos palabras, en este caso, que van a ser sinónimos. También lo van a encontrar como consecuente, ¿sí? El consecuente es como el siguiente de. Bien, vamos a avanzar ahora. La representación de los números naturales en la recta numérica. Fíjense que acá está dibujada una recta numérica, ¿sí? Y esa recta tiene los números, por ejemplo, está el 0, estaría antes del 1. Si bien no es natural, comentamos recién, lo vamos a ubicar también en la recta numérica para saber dónde está, ¿sí? Para saber cuál es su ubicación. Bien, entonces, el 1, perdón, del 0, el número que le sigue va a ser el 1, y el segmento que usemos como referencia
lo vamos a repetir siempre. Fíjense que la distancia que hay entre un número y su consecutivo es siempre la misma. ¿Bien? Acá les aclara, se tiene que repetir la misma distancia, siempre, ¿sí? Por lo menos entre un elemento y su siguiente. Entre el 0 y el 1 es la misma distancia que entre el 1 y el 2. Entre el 1 y el 2 hay la misma distancia que entre el 2 y el 3, ¿sí? Y así sucesivamente con cada siguiente. ¿Bien? Eso es para representar a los números naturales y el orden que se le va a ir dando. Los números naturales, ¿sí?, los vamos a operar con algunas operaciones. Cuando hablemos de operaciones, ¿sí?, cuando hablemos de operaciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la suma se corresponde con la adición. La suma es lo mismo, es equivalente a la adición. Fíjense que dice adición, con una sola C. Y la vamos a usar o representar con el signo más. La otra operación es la resta. ¿Bien? Y la vamos a también a llamar sustracción. Y la vamos a simbolizar con el signo menos. ¿Bien? La otra operación que vamos a trabajar es el producto, que lo conocemos también como multiplicación. La multiplicación, en algunas partes del cuadernillo se usó la X, pero en realidad la multiplicación la vamos a usar con el puntito, ¿sí? El signo por ahora va a ser el puntito. De esa manera vamos a indicar multiplicación, con un punto, ¿sí? Y después vamos a tener el cociente. El cociente es lo mismo que la división. Y a la división la vamos a simbolizar con dos puntos, ¿sí? Un puntito arriba del otro, simbolizamos la división. En el cuadernillo, en algunos casos, figura el otro símbolo, ¿sí?, que usábamos antes, que ustedes usaban en la primaria, era algo así. Esa forma, ¿bien? Bueno, ahora ese símbolo lo vamos a reemplazar, ¿sí? No lo vamos a usar más, lo vamos a reemplazar por dos puntitos. Lo mismo va a ser con el signo por. El signo por, ustedes antes usaban la X, bueno, ahora no vamos a hacer más la X, ¿sí? Vamos a hacer el puntito. De esa forma vamos a indicar el producto o la multiplicación. Bien, y después tenemos otras operaciones que son la potencia y la radicación, pero que la vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a usar y vamos a trabajar estas cuatro operaciones: la suma, la resta, el producto y el cociente. Son las operaciones que vamos a usar por ahora. Bien, más adelante usaremos y aprenderemos a hacer las otras operaciones. Bien. Una cosa importante de estas operaciones es lo siguiente, que la suma la vamos a definir, dijimos, con el signo más, y esta suma tiene una propiedad, que es, por ejemplo, conmutativa. Me da lo mismo, ¿sí? Va a dar lo mismo hacer una suma para un lado o para el otro. Es decir, por ejemplo, tener 10 más 4 me va a dar lo mismo que hacer 4 más 10. ¿Bien? Por eso es conmutativa, ¿sí? Puedo conmutar el orden de los sumandos, el resultado es el mismo. Otra de las propiedades que cumple es la asociativa. Si yo tengo varios términos sumando, ¿sí? Tengo, por ejemplo, 1 más 2 más 3, eso lo puedo hacer de una manera. Puedo decir, bueno, primero puedo juntar el 1 más 2, ¿sí? Lo puedo poner como entre paréntesis para indicar primero esa suma. O bien, podría hacer, dejar el 1 suelto y después hacer 2 más 3. Eso es cuando es solamente suma, ¿sí? Cuando es suma se puede hacer de esa forma. Ahora, si tengo combinadas sumas y restas, ahí ya no va a suceder esto. ¿Bien?
Después vamos a ver por qué no va a suceder así. La suma también tiene un elemento que se llama elemento neutro, y es cuando sumamos el 0. ¿Bien? Este elemento, el 0, lo podemos sumar tanto a la izquierda como a la derecha. Por ejemplo, si tenemos 0 más, vamos a poner 15, me da lo mismo que hacer, por ejemplo, 15 más 0. ¿Sí? En ambos casos, esas sumas van a dar siempre 15. ¿Por qué lo ponemos a izquierda o a derecha? Porque sabemos que la suma es conmutativa. Me va a dar lo mismo si lo tengo en la izquierda o lo tengo a la derecha. ¿Sí? Esto es para que tengan en cuenta, ¿sí? Tres propiedades fundamentales de la suma. Las más importantes que tienen que saber sí o sí son la suma, la conmutativa, es la más importante, y la del elemento neutro. Estas son las propiedades más importantes. La asociativa, si bien es importante, no la usamos tanto, ¿sí? Pero sepan que en la conmutativa y el elemento neutro lo vamos a usar siempre, ¿sí? El elemento neutro tanto a izquierda como a derecha. Eso es fundamental. Después, otra de las operaciones que vamos a tener es la sustracción. ¿Bien? La sustracción, al revés que la suma, digamos, no va a ser conmutativa. ¿Sí? ¿Por qué no es conmutativa? ¿Por qué? Ahora les cuento. Porque, por ejemplo, si tenemos, vamos a poner así, 10 menos 6, ¿bien? 10 menos 6, eso me queda que es 4. Pero ¿qué pasa si tengo 6 menos 10? Esto, ¿sí? No lo puedo hacer. O bien podría hacerlo, pero el número que me da, ¿sí? El número que arroja esta cuenta, no es un número natural, ¿sí? Entonces vamos a poner que no existe en el conjunto de los naturales. Este tipo de resta, donde el minuendo, el primer número se llama minuendo, porque es el que va a disminuir, y el segundo número se llama sustraendo, porque es el que quita. ¿Bien? En este tipo de restas, de sustracciones, donde el minuendo es menor que el sustraendo, este tipo de resultados no es un número natural. Por eso no vamos a tener este tipo de operaciones. Vamos a usar o trabajar con las primeras, donde el minuendo, ¿sí? El primer número, es más grande que el segundo. ¿Bien? ¿Para qué? Para que tenga sentido en el conjunto de los naturales. Fíjense que acá les explica que, por ejemplo, era 2 menos 5, y les pone esa especie de tachada. Bueno, eso significa que el resultado no pertenece al conjunto de los naturales. O bien, como les describí acá, esa E invertida, que no existe en el conjunto de los naturales. Por ende, vamos a decir que la sustracción no es conmutativa. Y si no es conmutativa, tampoco va a ser asociativa. No puedo asociar deliberadamente, como se me ocurra, porque el resultado va a cambiar considerablemente. El elemento neutro solamente va a tener 0 a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, 15 menos 0, eso me va a quedar que es 15. Pero si tuviera lo contrario, por ejemplo, 0 menos 15, eso, ¿sí? No pertenece al conjunto de los naturales, ¿sí? Por eso decimos que no es conmutativa, ¿bien? Ese le vamos a indicar que no pertenece al conjunto, o no existe, le puedo poner así, no existe en n, ¿bien? Lo puedo poner de esa manera, le pongo no existe en n. Bueno. Quisiera hacer la n. Está. ¿Bien? No existe en n. En el conjunto de los naturales no existe esta operación así como está.
El año que viene, cuando vean números enteros, ahí sí va a cobrar sentido esta operación. Pero por el momento, no. ¿Bien? Bueno. Seguidito a esto, tenemos otra operación que definimos, que es la multiplicación, ¿sí? La multiplicación va a ser conmutativa, ¿sí? Va a ser conmutativa. Me va a dar lo mismo hacer en un sentido o en el otro, o sea que el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿sí? Es lo mismo tener, por ejemplo, 7 por 8, va a ser 8 por 7. Fíjense que acá les pone la X. En realidad acá tendría que haber sido un puntito, ¿sí? No tendría que haber sido la X. Tendría que haber sido un puntito. ¿Bien? Pero como estamos todavía como en la transición, ¿sí? Entre la primaria y la secundaria, quedó la X. Pero en realidad tendría que ser un puntito. ¿Bien? De esa manera. Bueno, y como decíamos entonces, tener 7 por 8 me va a dar lo mismo que hacer 8 por 7. De esta manera, el orden de los factores no altera el producto. Y a su vez, también como pasó con la suma, esta operación, la multiplicación, puede ser asociativa, ¿sí? Fíjense que acá tienen el ejemplo. 4 por el paréntesis que es 5 por 7, y después es lo mismo que hacer 4 por 5 primero y después multiplicar por 7. Acá habla, por ejemplo, de los elementos neutro y absorbente. La multiplicación se le suma un elemento más, ¿sí? El elemento absorbente. Entonces tenemos, en el producto vamos a tener el elemento neutro, que ¿cuál va a ser? El 1. Todo número multiplicado por 1 me va a dar siempre el mismo número. Por ejemplo, 1 multiplicado por 18 es lo mismo que hacer 18 por 1. ¿Bien? Y el resultado me queda 18. ¿Sí? Esto sería elemento neutro. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 1 no me cambia el resultado. ¿Sí? En cambio, cuando multiplique por 0, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner así, 0 por 18, va a ser lo mismo que hacer 18 por 0. Eso va a quedar que es 0. ¿Bien? Siempre que multipliquemos por 0, tanto a la izquierda como a la derecha, va a dar 0. ¿Sí? Siempre. Por eso se llama elemento absorbente, porque es como que absorbe a toda la operación. ¿Sí? Ese va a ser nuestro elemento absorbente. Va a transformar todo en 0. En cambio, el 1 es un poco más benévolo, ¿sí? Más buenito, como quien dice, y va a quedar el mismo resultado. Por ejemplo, 1 por 18 me queda 18. ¿Sí? Y estos números o estos elementos van a dar lo mismo tanto multiplicándolo a la izquierda como a la derecha. Siempre les va a quedar lo mismo, ¿sí? Tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Por qué? Porque la multiplicación del producto es conmutativo. ¿Bien? Bien, vamos a avanzar y pasar a la siguiente página, que es la 9. ¿Sí? Bueno, en la 9 tienen lo siguiente. Dice, escribir en cada caso el anterior y el sucesor. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Tenemos, por ejemplo, el primero que es 104. El anterior a 104 es como restarle 1, que va a quedar 103. Pero el sucesor, ¿sí? Es como sumar 1. ¿Bien? Es el siguiente. Así que nos queda 105. Y así van a poder completar toda esa actividad. ¿Bien? Acá solamente es poner el número anterior y el posterior. Para el anterior, siempre van a hacer el número que tengan, lo que van a hacer es restarle 1. Siempre para el anterior va a ser de esa manera. Y para el sucesor, el posterior o el consecuente, lo que van a hacer es, al número que tengan, ¿sí? Yo lo voy a reemplazar o lo voy a sustituir con la letra N, para indicar que es cualquier número, ¿bien? Que van a sumar 1.
De esa manera van a encontrar siempre el sucesor. El sucesor es como el siguiente que hablamos hoy, ¿bien? Suman 1 y ya está. Para el punto 2, que dice, leer y escribir en letras los siguientes números. Esto es poner en palabras, ¿sí? Por ejemplo, el primero es 3002. Entonces, escribimos 3002, ¿sí? Es escribir con letras, ¿sí? O con palabras, lo que está escrito en el número, ¿bien? El siguiente, que es 27.038. 27.038. Ese, digamos, es un ejercicio sencillo, solamente transcribir en palabras. El último tenemos son 72.104.000. Fíjense que en la parte de unidad de 1000, escena de 1000 y centena de 1000 hay ceros, así que no se nombran, no hace falta nombrarlos. Decimos 72.104.000. El punto 3 nos está indicando lo siguiente. Me dice 3.052.730. Acá tendríamos que pasarlo, digamos, a lo que es el símbolo, el número. Entonces dice, como título, escribir los números y ordenar después de menor a mayor. Perdón, de mayor a menor, la lista de los siguientes números. Entonces, primero vamos a pasarlo. Si me dicen que son 3.052.000. 3.052.000. Entonces pondríamos 3.052.000, ¿sí? 730. Ese sería el número que me están pidiendo, ¿sí? El otro, ¿sí? El que sigue, me está hablando de, por ejemplo, es 3 millones, ¿sí? 3.502.000, ¿sí? 502.000. Fíjense que ahora el 5 como que se corrió, ¿sí? A comparación del anterior. 502.730. Los 3 millones es igual que el anterior y el 730 es igual que el anterior. Lo único que cambia es de 52.000 a 502.000. Este va a ser más grande que el anterior. ¿Bien? Después dice el punto 4. Resolver los siguientes cálculos. Bueno, acá le puso el símbolo como que es de dividir. ¿Bien? Le puso el símbolo de dividir viejo en el cuadernillo. Pero en realidad, recuerden que es como si tuvieran los dos puntitos, ¿sí? Lo fundamental acá serían los dos puntitos. De esa forma son todas divisiones. Acá tienen que dividir. Bien, lo pueden hacer usando el algoritmo de la división o bien haciendo la división con la calculadora. Bien, si hacen el algoritmo sería genial. ¿El algoritmo cuál es? Es colocar el número, por ejemplo, 4.750, va a quedar dividido 5. Esto sería el algoritmo de la división. Bien, en este caso tendrían que tomar el 47 y ver qué número multiplicado por 5 me da 47 o cerca del 47. Y en este caso va a ser el 9. ¿Sí? 9 por 5 es 45. Para llegar al 47 me faltan 2. Bajo el 5 y me queda 25. 25 dividido 5 le está a 5. ¿Bien? Entonces tengo 5 por 5 es 25. Para llegar a 25 me falta nada. Bajo el 0, ¿bien? Y como tengo 0 dividido 5, tengo que agregar un 0 ahí, para que me quede 950. ¿Bien? Entonces 0 por 5 es 0. Para llegar al 0, 0, y ahí ya terminé. ¿Bien? Esa sería la forma de dividir usando el algoritmo de la división. ¿Bien? Eso es lo que está pidiendo ahí en el punto 4.
¿sí? En el punto 5, ¿sí? En el punto 5 dice, marca con una X el cálculo que permita resolver cada problema y resolverlo como sea. Entonces dice, bueno, Lucas compra 3 calculadoras que paga con 9 billetes de 100 pesos y recibe 42 pesos de vuelta. Entonces, ahí hay cálculos, hay 3 cálculos. Ustedes tienen que fijarse cuál es el que correspondería a ese caso. ¿Cuál va a corresponder? Dice, Lucas compró 3 calculadoras y pagó con 9 billetes de 100 pesos. ¿Bien? Dice que recibe 42 pesos de vuelto. Entonces dice, ¿cuánto cuesta cada calculadora? La primera me está diciendo que multiplique por 9 todo el cálculo. O sea que este no va a ser. El último está dividiendo por 3, ¿sí? El 42. Me está dividiendo por 3 al vuelto. ¿Bien? Entonces no me serviría. Me estaría sirviendo el del medio. Porque es 9 por 100, ¿sí? Es la cantidad de billetes que tenía. A todo eso le están devolviendo 42 pesos. ¿Bien? Y después a todo lo divide por 3. Y de esa forma estaría encontrando el valor de cada calculadora. ¿Sí? Así que esa sería la opción. El B lo van a hacer ustedes. Y el 6 es hacer los cálculos. En algunos casos van a tener paréntesis, ¿sí? En la columna B van a tener paréntesis. Mientras que en la columna A no lo hay. ¿Bien? Y los resultados aparecen en esa columna. ¿Bien? Estos son los resultados de estos cálculos. Y estos son los resultados de estos cálculos. Tendrán que unir con flechas, cada cual en el que corresponda. Y después responder las preguntitas. Les dice, bueno, si los resultados obtenidos son los mismos o no son los mismos, ¿qué observas en una tabla que no está en la otra, ¿sí? En una columna que no está en la otra? ¿Y por qué crees que los resultados fueron diferentes? ¿Bien? Esa es la actividad para esta semana, ¿sí? Todo lo que es la página número 9. ¿Bien? Eso les va a quedar para hacer a ustedes, ¿sí? Y poder completarlo.